Desde que estaba en mi cuna tenía diversas experiencias espirituales. Veía fantasmas, parecía interactuar con algunos de ellos, quizás veía otros tipos de seres. Me gustaría dar la bienvenida a Ishtar al programa. ¿Cómo estás, Ishtar? Estoy muy bien, Alec, nosotros. Muchas gracias por venir al programa. Todos tenemos una historia de vida única, pero la suya es. Su trayectoria ha sido interesante, por decirlo menos. Comenzó a una edad muy temprana. Entonces, ¿cómo era su vida antes de su despertar espiritual? Antes de la experiencia cercana a la muerte y todo eso? Y sé que tampoco hubo mucho tiempo antes de eso porque era muy joven cuando sucedió. Sí, pues sí, unos 13 años antes de que eso sucediera. Fue una combinación interesante de lo típicamente del Medio Oeste y algo completamente fuera de lo común. Estaban justo uno al lado del otro y uno tiende a aceptar la vida en la que nace. Eso era prácticamente todo lo que yo conocía. Así que, por ejemplo, al mismo tiempo que parecería, y siempre fui muy escéptico, y agradezco a mis padres por criarme con los pies en la tierra y por hacer lo mejor para ser un pensador crítico. Pero al mismo tiempo, desde que estaba en mi cuna, tenía diversas experiencias espirituales. Veía fantasmas, parecía tener interacciones con algunos de ellos, quizás veía otros tipos de seres. Más importante que eso, creo, era básicamente que meditaba de forma naturalista. Y claro, no sabía que estaba meditando, pero, por ejemplo, la manera en que me dormía, que era muy, muy placentera, básicamente hacía esta técnica de respiración. Respiraba, la retenía y luego la soltaba. Y mientras hacía esto, sentía esta hermosa corriente dulce como la miel, subiendo por mi columna. Me relajaba por completo y la enviaba a diferentes partes de mi cuerpo. Y cuando estaba listo para, digamos, partir, la dejaba salir por la parte superior de mi cabeza y me iba con ella. A veces recordaba a dónde había ido y lo recordaba a la mañana siguiente, y otras veces simplemente me quedaba dormido de manera normal. Después de eso, así que sucedían cosas así. Recuerdo que tengo memorias que no debería tener, lo cual descubrí cuando tomé mi último año, la clase de psicología avanzada, y dijeron que no se supone que recuerdes nada antes de los 2.5 años. Y dije, bueno, parece que hay una aberración aquí, porque recuerdo que me cambiaban los pañales y sabía qué miembro de la familia quería que lo hiciera también, dependiendo del humor en que estuvieran. Y a veces, cuando era mi mamá, generalmente lo prefería, pero cuando estaba de mal humor, pensaba, oh Dios, prepárate, porque iba a ser un poco tan raro, cosas así, pequeñeces así. Y, y luego, sabes, algo así como, había una sensación de unidad en la conciencia. Y esa sensación de unidad estaba. Estaba ahí incluso cuando me raspaba la rodilla y lloraba o recuerdo tener berrinches, pero había este tipo de espacio profundo y tranquilo en el que una parte de mi conciencia se anclaba y básicamente me observaba teniendo esos berrinches. En otros momentos experimentaba mi conciencia en este cuerpo, pero también en el cuerpo de mi madre, mi hermana, mi papá, la cómoda, las cortinas, todo en la habitación. Y cuando me permitía explorar eso, era simplemente una experiencia realmente hermosa y placentera. Todo esto sucede antes de que cumplas los 13 años. Nadie te está enseñando esto, ni has tenido exposición alguna a ello. Todo es instintivo, todo viene de ti. Así es, no pasó. Maestros de luz llegando y diciendo, susurrando cosas en la cuna, hasta donde recuerdo. Pero esto es algo muy naturalista. Y claro, a esa edad no lo consideras espiritual ni nada por el estilo. Simplemente sucede y tú simplemente te dejas llevar. Simplemente te dejas llevar por lo que te presentan. A esa edad, lo normal es lo que se presenta como normal. Claro, exactamente. Y quizás fue alrededor de los 6 o 7 años cuando empecé a decaer en mi vida
La maestra de kinder en la reunión de padres y maestros le dijo a mi madre, tiene una personalidad encantadora. Y esta fue la primera vez que realmente recuerdo haber escuchado esa palabra y sentir curiosidad por lo que significaba. Así que en el camino a casa le preguntaba a mi mamá, ¿qué es una personalidad? ¿A qué se refiere con eso? Y ella me lo explicó con bastante detalle. Le interesaba mucho la psicología. Después obtendría una maestría y se convertiría en terapeuta. Por alguna razón, se me prendió el foco cuando lo describía. Pensé, necesito conseguirme una de esas. Lo llamaré como una cosa supuestamente divertida que nunca volveré a hacer, pero probablemente lo haga. Entonces, no sé. Era una época en la que ella venía y me vestía por la mañana. Me estaban mimando. Yo era el bebé de la familia, así que te tratan como a un niño pequeño por más tiempo. Yo le decía cómo iba a crear mi personalidad para ese día. Yo diría como, hoy voy a tener miedo de esto. Y básicamente me inventaba historias complejas. Y cada día podía ponérmelo, quitármelo, y era genial. Y después, al terminar el primer año de primaria, en el que la pasé muy mal, empecé a quedarme atorado en uno. Y usé esa habilidad como una especie de mecanismo de defensa. Le dije a mi hermana, sé cómo la pasaré mejor en la escuela. Les mostraré lo que quieren ver y así entonces no me molestarán. Y ella dijo que no hiciera eso. Es mi hermana mayor, así que me cuida desde que tenía 7 años. Y me dijo que iba a olvidar quién soy. Y yo estaba como, no, yo tengo todo bajo control, hermana. Y luego recuerdo que un año después tenía 8. Y mis padres tuve un problema. Ellos solo dijeron, sé tú mismo. Y les pregunté como, ¿qué demonios? En realidad no dije groserías, pero dije, ¿a qué se refieren con eso? Y me fui molesto. Y luego le dije a mi hermana, oh, hermana, tenías razón. Ni sé distinguir entre A y B, es todo. Sí, exactamente. Estaba muy frustrado. Eso es fascinante. Has tenido una vida muy interesante. Hasta la siguiente pregunta que te voy a hacer sobre tu experiencia cercana a la muerte. ¿Puedes hablarme un poco acerca de eso? He hablado con muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pero nunca con alguien tan joven como tú. Así que tengo mucha curiosidad por saber cuál era la perspectiva de un joven de 13 años en esa situación. De acuerdo. Pues, en mi caso, estoy realmente agradecido de haber tenido, parece ser, cierta preparación para ello. Y esa es una parte importante de la historia que contar, en el sentido de que la noche anterior, de hecho la noche anterior, mientras jugaba béisbol, me rompieron el brazo con un lanzamiento rápido bastante fuerte, justo ahí, y entonces me hicieron una radiografía y supe que estaba roto. Y mi historia triste era que iba a perderme la mitad de la temporada de béisbol o algo así. Mientras platicaba con mi mamá antes de irme a dormir, solo hablábamos de cosas normales y, sin pensarlo, se me escapó de la boca, sin más, sin filtro. ¿Vas a morir pronto? De hecho, la dejó medio impactada y a mí también un poco, lo cual también era inusual. Mi mamá no era particularmente. Ella es bastante imperturbable con ese tipo de cosas. Sería algo que la molestaría. Y ella estaba bastante saludable. Era mi papá, a quien normalmente nos preocupaba, por comer demasiados sándwiches de mortadela, como se hace en el Medio Oeste. De todos modos, así que ella simplemente lo dejó pasar, y yo también, y dijo, no, voy a estar por aquí un buen rato. Siempre estaré ahí si me necesitas. Yo estaba como, está bien, y simplemente me fui a la cama. Y la siguiente mañana me desperté como un personaje de caricatura, saltando de repente del sueño a la vigilia y respirando muy rápido y agitado justo cuando mis padres pasaban por la puerta. Y les pregunté, les dije como, tengo algo importante que debo decirles. Y luego cuando fui a recuperar el mensaje, no estaba. Y yo estaba como, oh Dios mío, pero no puedo recordar qué es. Y estaba tan angustiado que no podía recordar esa cosa que tenían que calmarme durante unos 5 minutos. Y esto fue como el penúltimo día del ciclo escolar, normalmente un día que realmente disfrutas porque no hay tarea ni nada de eso. Vaya, me llamaron para bajar, se fueron. Esa fue la última vez que los vi juntos, como mis padres. Luego fui a la escuela y pasé el día como cualquier otro día escolar y regresé a casa
y dejamos a mi hermana en su nuevo trabajo, que estaba en las afueras de la ciudad. Y justo cuando íbamos saliendo para girar a la izquierda en una de esas carreteras divididas, parecía que iba a ser un cruce de calle sin incidentes, porque había un coche visible que estaba lejos de golpearnos, pero al parecer había otro coche oculto justo detrás de ese, que justo empezó a pisar el acelerador en el peor momento. Y mientras conducíamos, iba a hablar con mi madre y había un gran Lincoln gris viejo, como a solo unos centímetros, probablemente de la puerta, del coche de mi madre. Y en lugar de paralizarme de miedo o que mi adrenalina subiera en lo absoluto, estaba completamente tranquilo. Una calma descendente. Tuve tiempo para dos pensamientos. El primero fue, por supuesto, oh, mierda, como uno haría. Como uno haría, sí. Simplemente pensé que era el final, estaba seguro de que lo era. Y entonces el segundo pensamiento fue, como llevándome a un lugar muy profundo de la conciencia, como si estuviera descendiendo por un pozo en mi mente. Y básicamente, realmente pensé que esta iba a durar más de 13 años. Estaba como confundido de que hubiera una desviación. Hubo un cambio en el guión y yo estaba como, ¿en serio? Esta había durado bastante. Después de pensar eso fue antes del impacto. Nunca consideré mi experiencia como una experiencia cercana a la muerte durante años, ya que había visto la película Línea Mortal y pensé que no era una experiencia cercana a la muerte. Quería una de esas, excepto por el niño fantasma. Eso parece muy estresante. Aquí estamos revelando nuestra edad otra vez. Claro, no tengo ni idea. Nunca he visto esa película. Tampoco entiendo de qué habla, señor. Tampoco sé de qué hablaba en ese momento. Era una película fantástica, fantástica en aquel entonces. Pasaron muchas cosas antes de que el coche nos impactara, y eso debió haber sido solo una fracción de segundo. Digo, no pudo haber durado tanto, pero se sintió como si una vida entera transcurriera en ese instante, porque en cuanto yo pensé que esto había durado más de 13 años, de inmediato fue una sensación muy física, casi. Después, partes de eso se sintieron como un orgasmo, por su intensidad también en cierto modo. Sí, éxtasis, porque comenzó la revisión de mi vida. Y esto fue realmente algo. Toda mi vida retrocedió desde ese momento hasta el nacimiento como una cinta con cada pequeño fotograma en completa claridad. Lo cual fue interesante porque había oído sobre eso de niño y siempre tuve curiosidad de si realmente sucedía. Era muy escéptico. Pensaba, ¿cómo puedes tener tantas experiencias en solo ese instante de tiempo y efectivamente cada momento? Solo que en este caso también había una sensación de que estaba en contacto con esto vasto, profundamente objetivo, perfectamente objetivo, aspecto de mí mismo o aspecto de Dios o lo que sea. No tenía ninguna categoría para eso, pero era una parte de la conciencia con la que ya estaba familiarizado desde niño. Y conforme crecía y desarrollaba más ego, no siempre me gustaba porque se presentaba y decía, ¿cómo? Sí, esa es una mala idea. Sería como, sí, voy a hacer eso. Eso es lo que voy a hacer. Pero en ese momento estaba completamente feliz de estar en contacto con esta cosa, porque repasamos toda mi vida y cada lugar donde había pretensión o miedo o mentiras o algún lugar donde hoy en día diría que estaba resistiéndome a la vida, huyendo de Dios, huyendo de la conciencia, estaba completamente visto y perdonado. Y físicamente se sentía como si hubiera vivido con una especie de delgada, pero extremadamente pesada, cubierta sobre mí, incluso en una vida bastante sin traumas. Y sí tuve ese pensamiento como parte del proceso de, wow, solo tengo 13 años y he estado en un lugar agradable. ¿Cómo podrías tener toda esta porquería? Mientras se desprendía de mí y se sentía maravilloso en cada paso. Y luego llegamos al final. Y al regresar, de hecho, cada escena se iba impregnando más y más de lo que esencialmente parecía una luz dorada. Y como muchas otras personas, no solo estaba experimentando la luz desde mi perspectiva individual, sino que la vivía desde la perspectiva individual, la de otras personas y una perspectiva cósmica que parecía abarcarlas todas simultáneamente. Y no había ninguna confusión al respecto.
De hecho, fue la experiencia más clara que podía recordar en mucho tiempo, si es que había alguna hasta ese momento. Así que cuando finalmente llegó a su fin, básicamente, no había diferencia entre ese reino o lo que fuera que estaba experimentando allí y todo lo que estaba observando. Recuerdo mirar el hombro de mi madre, el tablero del coche, el Cub, hombre en el coche Lincoln, su coche, el cielo. Todo estaba lleno de esta luz, una especie de luz que es más allá de la luz. Y tuve esta completa realización de que todo estaba hecho de amor todo el tiempo y yo estaba más vivo que nunca en ese momento, de simplemente haber terminado. Era hermoso. Y luego, ¡pum!, nos golpearon fuerte. Todo esto pasaba antes de que los golpearan, ¿cierto? Vaya, esto ocurrió en ese segundo o dos antes de que vieras el coche. Es interesante. No había escuchado eso antes, en una experiencia cercana a la muerte, donde sucede casi. Sí, sí, exactamente. Por eso nunca lo clasifiqué como un, ¿sabes? De hecho, me recordó a Vi, esa película de Warren Beatty, Aquí hay otra, El cielo puede esperar, y su ángel lo saca de su bicicleta antes de que lo atropellen. Pero claro, él no iba a ser atropellado. Su ángel se equivocó, pero me recordó eso. Pensé, solo querían que me salvara de este accidente porque me golpeé muy fuerte la cabeza. Recuerdo. Entonces, después de que te golpearon, no hubo más experiencias cercanas a la muerte, ni más experiencias místicas o espirituales después del golpe. Todo ocurrió antes del accidente. Quiero decir, también ocurrió después de que me sacaron del coche. ¿Estuviste inconsciente también? Sí, me dio una conmoción y luego fue un golpazo, sin moretón, lo cual sigue siendo raro hasta hoy. Tenía el brazo roto desde el día anterior, pero la única lesión que se agravó fue que tenía el dedo medio roto en ese brazo. Así que durante parte del verano anduve con un yeso que tenía esta forma, que de hecho reflejaba bastante mi estado de ánimo en muchos sentidos. Pero no, recobré la conciencia con el sonido del cinturón de seguridad. Ding, 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 y la respiración trabajosa de mi madre. Y la gente usando la sierra grande para quitar las puertas de nuestro coche para sacarnos de ahí y luego sacándome con mucha habilidad y colocándome cuidadosamente en la camilla por si tenía lesiones en la columna. Hicieron un trabajo excelente para ambos y nos metieron en una ambulancia muy rápido y me preguntaban mi nombre y yo decía, ¿cómo? No tengo idea de cómo me llamo, pero esa es mi mamá allá. Eso es todo lo que podía porque estaba realmente conmocionado. Y luego en la ambulancia tuve ese fenómeno donde tenían mi cuello inmovilizado. Veía a través de mis ojos y respondía a las preguntas del técnico en emergencias médicas lo mejor que podía, pero también estaba flotando en la parte superior de la ambulancia, mirando toda la escena desde arriba. Y era simultáneo. Y luego mi mamá llamó mi nombre 2 veces preguntando, y yo dije, estoy bien, 2 veces. Y la primera, creo que no lo captó, pero la segunda sí. Y porque después de eso, su respiración pasó de ser algo trabajosa, creo que luchando mucho por mantenerse dentro de un cuerpo roto, y luego se convirtió en una respiración muy calma, medida, como dejándose ir. Estábamos juntos en la ambulancia y tuve esa extraña doble conciencia, esa perspectiva dual en la que estaba en mi cuerpo, pero también como en la parte superior de la ambulancia, y mi madre llamó mi nombre 2 veces. A ambas llamadas dije, estoy bien, y la segunda lo entendió, y supe, no solo porque su respiración cambió y se volvió muy tranquila, respirando como si simplemente se estuviera dejando ir, porque sabía que yo estaba bien y que su último trabajo yo estaba hecho para asegurarse de que yo estuviera bien. Lo cual, de hecho, de alguna manera, más que todas las experiencias místicas antes y después, de alguna manera, eso en realidad, tocó mi alma en lo más profundo. Esa interacción única siempre que tuve momentos difíciles más adelante en la vida,
lo recordaría y recordaría la fuerza de un padre permaneciendo en su cuerpo moribundo para asegurarse de que su hijo estuviera bien. Y eso me daría la fuerza para hacer muchas cosas difíciles y muchas cosas correctas que eran duras de hacer. Así que eso realmente me conmovió. En términos prácticos, más que la mayoría de las cosas, también sentí su partida. Curiosamente, por supuesto, siempre he sido muy escéptico respecto a esto también, cuidadoso de no presentar las cosas de manera que quizás no sean como realmente son. Pero cuando ella pronunció mi nombre, fue como si su voz estuviera dentro de mí. No había sonido viniendo de un lugar separado, llegando a esta persona separada. Había una verdadera sensación de unidad en la comunicación, incluso. La sentí como si se superpusiera conmigo en cierto grado en la parte superior de la ambulancia. Y cuando su respiración cambió, sentí que ella, en cierto modo, se iba. Casi como si una brisa pasara junto a mí de alguna manera. Y en ese momento, Dios, era este joven de 13 años conmocionado. No lo interpreté como que no volvería a ver a mi mamá viva, mi cuerpo. Pensé, no, vamos a llegar a la ambulancia, tal vez, y en el hospital nos van a arreglar. La vida seguirá quizá. Y eso no sucedió. De repente estamos en el hospital, ella está detrás de varias cortinas azules y el bullicio de las voces de los doctores allá intentando salvarla. Me sacaron porque supongo que sabían que yo estaba bien. Todavía estoy en una camilla porque querían revisar y asegurarse de que mi columna estaba bien, pero estoy afuera en la camilla. Y entonces llega mi hermana y está llorando porque piensa que tanto su madre como su hermano menor podrían estar quizás acabados. Y luego salió papá y nos dio las malas noticias. Y eso pegó como un balonazo en el estómago. Y fue como una neblina de tristeza y llanto en shock, siendo sacado del hospital y las bondadosas señoras de los servicios sociales luteranos ofreciendo abrazos que en ese momento no estaba en la disposición de ánimo para recibir, pero sé que tenían buenas intenciones. Y luego nos llevó a casa el mejor amigo de mi papá. Y los siguientes 2 días fueron como una neblina de duelo de alguna manera. Pero después de esa neblina de duelo fue muy interesante. De nuevo, bueno, fue una especie de experiencia dual como la que tuve en la infancia, solo que ahora era un adolescente um, que estaba de luto por su madre. Así que viví todas las etapas del duelo, justo como Elizabeth Kubler-Ross las describió, como si fuera un libro de texto durante ese verano, pero al mismo tiempo había este silencio que siempre estaba ahí y que no podía sacudirme. Y al principio pensé que era shock. Y luego pensaba, vaya, este shock es bastante fuerte. Me alegra el shock por esta inmensidad que no estaba realmente en mi cuerpo, sino en mi cuerpo, pero en todas partes. Y cuando lo hacía, de alguna manera podía sumergirme en ello como si fuera una sustancia, como un lago. Podía adentrarme más en ello. Y cada vez que lo hacía, empezaba a descubrir que oleadas de dicha fluían a través de mi cuerpo, como cuando era mucho más joven. Así que me estaba divirtiendo con eso, tratándolo como un fenómeno. Tenía mucha curiosidad por esta relación entre adentrarme en esta gran cosa silenciosa y todo lo que estaba sucediendo. Y cuanto más me adentraba en eso, este tipo de amor se derramaba en mi corazón y envolvía a las personas con las que estaba o las cosas que estaba mirando. Y era muy interesante. Y todo eso sucedía, aunque al mismo tiempo era como si una cascada de tristeza y diferentes emociones fluyeran por mi cuerpo muy sin obstáculos. Incluso la ira, diciendo como que no creía exactamente en un Dios en ese momento. No tenía ninguna religión, pero dije, si hay un Dios, que te jodan. Tomé a mi mamá golpeando la pared. Incluso cuando estaba golpeando la pared, había esta extraña quietud en el fondo que yo pensaba, bueno, sí, y no podía deshacerme de ella. De hecho, intentaba sacudírmela porque quería ver, ¿puedo sacudirme esto? Y no podía. Era como que no podía escapar de la alegría que también estaba allí y no se la expresaba a la gente. ¿Consideras que fue prácticamente un regalo que te dieron para sobrellevar este proceso?
Pues sí, en cierta forma. De otro modo, especialmente porque tuve una especie de premonición de que iba a suceder. Eso ayudó mucho en el sentido de que, y no era ajeno a las experiencias premonitorias, solo que no había tenido una experiencia que estuviera relacionada con algo tan importante antes, pero eso me ayudó a superarlo. Mirando hacia atrás y no mucho después de mirar hacia atrás, me di cuenta, no, eso fue como mi iniciación. Eso fue, por más dura que fuera, como una lección. Esa fue la prueba de fuego. Sentía que en algún nivel de mi ser, mi madre y yo nos pusimos de acuerdo antes de esta vida y dijimos como que, mira, si el plan X tiene que suceder, así será. Y era una sensación muy de que así era. Y años después me di cuenta de que no era shock lo que estaba experimentando. Al menos no todo. Inicialmente, sí. Pero después comprendí que no era shock, era samadhi. Y eso se mantuvo durante la mayor parte del verano. Quiero decir, no estaba ahí. A veces estaba muy profundo, a veces un poco superficial. Siempre estaba ahí. Aún podía ser un adolescente tonto. Y hacer tonterías con los amigos y esas cosas, decir muchas estupideces, como lo hace un chico de 13 años. Pero se desvaneció. Y entonces empecé otro año escolar, el octavo grado, y social y académicamente conseguí muchas cosas que había querido durante años. Claro, fue muy vacío y sin sentido, y estaba intentando ser la persona que era antes. Estaba decidido a recuperar la rutina que solía tener, y era como intentar ponerme zapatos 2 tallas más pequeños. En cierto modo, era doloroso. Quería ser no solo por mí mismo, porque antes era muy orientado a metas, sino por mi madre fallecida, en cierto modo, por mi papá, por toda mi familia. Quería estar a la altura de lo que ellos querían que fuera. En cierto grado, complacer a los demás. Y internamente no iba nada bien, en absoluto. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte mucho por ser tan honesto y abierto con tu historia. Sé que es doloroso volver a esa época en la que perdiste a tus padres. Parece que fue un momento muy confuso para ti porque por un lado perdiste a tu mamá y por el otro estabas descubriendo tu espiritualidad, estabas descubriendo estas cosas que te estaban sucediendo. Debes haber estado en un gran conflicto interno. ¿Cómo lo manejaste desde un punto de vista psicológico? Porque en un plano espiritual entiendo, he estado meditando durante mucho tiempo, comprendo la dicha, la sensación de amor cuando te sumerges profundamente en una meditación. Y eso es, de alguna manera, lo que tú estabas haciendo sin saberlo, de cierto modo. Pero tener que lidiar con eso y con la ira y todas esas cosas al mismo tiempo, a nivel de un niño de 13 años, ya sería difícil para un adulto. Imagínate para alguien de 13. Entonces, psicológicamente, ¿cómo manejaste estos estresores de ambos lados? Novias en serie, eso es parcialmente cierto. Sí, es una distracción, es una distracción. Entiendo a qué te refieres. No, cuando digo esto en estas entrevistas, no exactamente distracciones, pero en estas entrevistas porque tuve mucha gente encantadora en mi vida. Si pienso desde octavo hasta mi segundo año de preparatoria, suelo disculparme con todos con quienes interactué de cierta manera. Pero aparte de eso, en realidad fue maravilloso. Los veranos siempre fueron buenos para mí porque en ellos aprovechaba para autodescubrirme y transformarme lo más posible en esos 3 meses. Después de octavo. Al principio intentaba volver a lo que fuera aquello después del accidente automovilístico, y mi brillante mente de Escorpio decidió que, oh, debió haber sido tu cercanía con la muerte, así que teníamos que asustarte, amigo. ¿Saltar de un avión? Sí. Bueno, coches. A velocidades muy lentas de personas que eran un poco mayores que no eran adultos. Carritos de golf. Un amigo tenía carritos de golf en su propiedad y los pusimos en marcha. Cuando dejé eso, fue cuando casi, como que, creo, casi me rompo el brazo izquierdo porque salté y en lugar de saber que debía rodar, intenté aterrizar sobre mis 2 pies y luego tuve un instante de, oh, eso fue una locura. Y entonces lo dejé porque pensé, oh, mi papá
se va a enojar mucho si me rompo el brazo saltando de un carrito de golf porque estoy intentando tener una experiencia cercana a la muerte. Literalmente estabas buscando revivir una experiencia cercana a la muerte al asociarla con la espiritualidad. Sí, algo así. Quiero decir, ni siquiera lo llamaba una experiencia cercana a la muerte. Pero luego entré, gracias a Dios, fui a esa librería metafísica con mi hermana, porque no me interesaban esas historias, ya que todo lo que podía ver era el exterior. Veía inciensos y esas cosas raras de campanillas brillantes, y esa no era mi onda. Pero entré porque era un hermano menor muy cumplidor. Iba a ir a donde fuera mi hermana y entré al fondo y simplemente agarré algunos libros al azar y uno de ellos lo abrí y era sobre yogis. Y lo abrí en una página donde describían diferentes experiencias de samadhi. Y yo estaba leyendo, pensando, ¿qué es esto? Porque lo que describían era esencialmente lo que yo había estado experimentando, sonaba muy parecido. Y así, estuve en esa librería siempre que podía durante los siguientes 2 años y tenía una especie de acuerdo tácito con el dueño. Por tácito, claro, quiero decir, no había un acuerdo, pero sentía como si lo hubiera. Leía todos los libros, no los compraba, pero una vez al mes mi papá me daba dinero para comprar como un talismán. Entonces iba y compraba como un talismán, mientras no dañara ningún libro. Sentía que estábamos bien. Y él simplemente me dejaba quedarme ahí y leer todos los libros y pasé por montones de cosas. Y algunas no las entendía muy bien, pero aún así lo intentaba. Luego, ya sabes, me enviaron algunos amigos espirituales muy interesantes a mi pequeño pueblo. Una de ellas era mi amiga Pam, y era maestra de meditación trascendental, pero también algo así como una clarividente local, y me regaló una lectura psíquica para mi cumpleaños. Pero principalmente ella solo hablaba y tenía una presencia especial, y noté que lo que ella tenía era muy similar a lo que yo había sentido antes. Eso me dio una pista. Luego conocí a un amigo llamado Austin, con quien tuve montones de experiencias interesantes que llevarían 2 horas de entrevista para contarlas todas. Pero las cosas eran salvajes alrededor de Austin, sincronicidades y sucesos extraños. Pero lo más importante, esa presencia estaba con ellos. Sé que fui amable. Me acercaba a su presencia y sabía que tenía que meditar, pero también me daba miedo en cierto modo y no tenía buenas instrucciones. Rechacé la enseñanza de MT, lo cual probablemente fue bueno porque mi corazón decía, es para ti, pero no lo es. Básicamente eso fue lo que me dijo en esta vida. Es como, está bien, no lo haré. Y entonces, eventualmente, después de 3 o 4 años en la preparatoria, comencé a meditar regularmente. Abrí esa caja, que para mí era algo así, como la caja de Pandora. Había este profundo deseo en mí que no podía expresar con palabras, pero a veces lo llamaba el monje loco, por falta de un mejor término. Y sentía que si abría esa caja, no habría vuelta atrás. Tenía la sensación de que si me dejaba de esta cosa dentro de mí surgir, ese ser que era yo, tendría que llevarlo hasta su final. De lo contrario, no valdría la pena. Así que de cierta manera intenté no abrirlo, pero sí tener lo mejor de dos mundos hasta cierto punto. Y luego, en un momento, simplemente fue, no, tenemos que sumergirnos, tenemos que hacerlo. Lo hice y comencé a meditar 6 horas al día con técnicas que aprendí de un libro y técnicas que aprendí de personas que pasaban por la ciudad. No necesariamente siempre las mejores técnicas. Me daba duchas frías a las 3 de la madrugada, aun despertándome y haciendo 3 horas de meditación, yoga y qigong, y más por la noche. Y justo como si estuvieras completamente comprometido, tenía que hacerlo. Sí, Estabas lleno. estaba totalmente comprometido. Tenía que estarlo. Sí. De alguna manera, algo que le sucede a mucha gente. Autobiografía de un yogi, veo que tienes una vigilia allá. Ese libro llegó a mi vida. Creo que fue mi cuñado, mi futuro cuñado, quien lo trajo, si no recuerdo mal, y devoré ese libro. Leer ese libro por primera vez fue esencialmente como si estuviera en satsang con un gran ser que vivía en mi corazón. Y al leer las páginas, era como si hubiera este hermoso amor que estaba fluyendo a través de mi cuerpo y emanando de mi corazón. Y recuerdo llegar a un punto en el libro donde Yogananda prometía que quien le rezara a Babaji recibiría una bendición. Lo escucharás. Está bien, Yogananda, no sabías que iba a leer esto porque estoy pidiendo. Estoy pidiendo mucho. Babaji está justo ahí.
Recuerdo que una noche estuve orando y de nuevo, siempre he sido escéptico respecto a esto, pero una noche en mi meditación más profunda, en esa sesión en particular, dije, está bien, de acuerdo, y envié esta oración desde mi corazón hacia Babaji. Y justo después de decir eso, esta sensación de como una esfera Esfera placentera. descendiendo hacia mi coronilla sucedió. Fue tan placentero, bajó por la parte trasera de mi cabeza, recorrió mi columna vertebral hasta llegar a mi corazón. Había una especie de característica auditiva. En ello, era como, presta atención a esta frecuencia, porque básicamente le estaba pidiendo, ¿podrías ayudarme a mostrarme mi camino? Y pensé que podría ser en una de las escuelas de Kriya Yoga. Pero, cuando recibí el folleto de la comunidad Ananda, en cuanto lo vi, mi mente dijo, escándalo sexual. Y tenía razón. A mi abuela le gustaba ese porque tenían buenos dientes. Y yo solo pensaba, hay algo mal en el estado de Dinamarca aquí. En ese entonces enviaba cosas a diferentes monasterios y todo lo que recibía no tenía cierta música en ello. Sabía que no era mi hogar espiritual. Por eso le oré a Babagi, porque no podía hacerlo bien por mí mismo. Y entonces, unos días después, estaba volviendo a casa. Y mi futuro cuñado estaba en el zaguán con mi hermana y dijo, oye, se canceló una de las clases de ascensión a las que íbamos a ir. Hay una en Minneapolis este fin de semana. ¿Quieres? ¿Sabes? Mientras caminaba hacia casa y él decía eso, esa misma frecuencia de la otra noche había estado creciendo en mi cabeza y básicamente me encontré diciendo que sí, lo cual era extraño porque me había vuelto un poco infame por decir que no a todo lo que interfería con mi estricto horario de meditación. Simplemente decía no. Decir que sí en ese momento fue una sobredosis. Es fascinante. Tu historia es tan fascinante, amigo, porque estás explicando literalmente el proceso por el que pasa un niño de 13 años o incluso uno más joven durante una experiencia importante y luego estás detallando. Intentas descubrir cómo volver a sentir eso, porque a los 13 años no tienes a nadie alrededor. No tienes un guía, no tienes un gurú, no tienes a nadie, y estás como, ¿debería subirme a un carrito de golf e intentar morir de nuevo? Quizás sea eso, literalmente. Es hilarante y aterrador al mismo tiempo. Pero eventualmente encontraste tu camino hacia un ashram, donde, según entiendo, te quedaste por muchos años. ¿Cómo era la vida dentro del ashram y este tipo de vida monástica que comenzaste a llevar? Pues durante la mayor parte de mis 6 años y medio, en este ashram y nuestros centros satélite, durante 5 años y medio de ese tiempo, fue mi pequeño Shangri-La en esencia, aunque podía ser salvaje. Y no estoy sin críticas, no sin críticas hacia grupos como ese, pero estaba lejos de ser una mala secta. Yo solía llamarlo mi secta benigna, incluso cuando estaba dentro. Y la gente decía, sí, creo que es acertado. Es una denominación acertada. Pero me encantaba. Era como, oh, sí, estoy en una secta benigna. Me encantó. Fue mágico. Solo llegar a la puerta del lugar, después de una noche en un autobús Greyhound de Seattle a la costa de Oregón, que me recogieran. Es curioso cómo me recogieron. Estaban recogiendo andamios. Terminé acurrucado entre los andamios en la parte trasera de esta camioneta y me encantó. Así es exactamente como uno debe llegar a un monasterio. Tiene que haber alguna dificultad y yo tenía planeado dormir en el bosque afuera de su edificio hasta que me admitieran. Pensé, esto debe ser lo que van a hacer. Necesitas demostrar compromiso con el camino. Así estaba yo programado. En Osoy que no hubo tal dificultad, para mi pesar, pero me metieron en un andamio. Así que supongo que eso cuenta. Pero fue mágico. Era tener la sensación de que iba a conocer gente y toda mi columna se iluminaba. Y había tanta electricidad en mi columna cuando lo hacía. La mayoría de las personas que conocí, hermosas. Y yo no era alguien que normalmente se emocionara tanto así. Por eso también lo consideré como más significativo. Yo era muy escéptica y así me sentía con la gente escéptica que conocía. Pero vaya que sí. Luego era como si me hicieran una radiografía. Una de las principales maestras tenía una presencia poderosa y recuerdo, estaba bastante asustado de esa manera que es buena para mí, ese miedo positivo, pero aún así como que
Tenía la sensación de que esta mujer me conocía de adentro hacia afuera, no de una manera invasiva. Antes me han atacado psíquicamente y eso fue asqueroso, pero sentía que esta mujer, de alguna manera, me conocía más de lo que yo me conocía a mí mismo. Y eso era intimidante. Logré pasar mi entrevista en el punto de mira. No sé cómo me fue y me quedé por ahí. 3 meses y yo creía que era el más débil del grupo de meditación y pensaba, Dios mío, no tengo nada de silencio comparado con toda esta gente a mi alrededor. Mejor lo dejo y vuelvo a vivir una vida normal. Regresar a Wisconsin y fui a la boda de mi hermana, que era en casa. Y vaya, cuando llegué, pude sentir el silencio que en realidad se había acumulado a través de mi práctica. Me sentía tan tranquilo en comparación con mi entorno y sucedían tantas cosas mágicas y sincrónicas. Así que regresé y me sentí mucho más cómodo al volver. Y es simplemente mágico. Una de las otras cosas mágicas fue que un año antes, siempre se me olvida esto, un año antes, yo fui al monasterio, antes de empezar a meditar tanto como lo hacía. Estaba en Walmart y se me ocurrió hacerle una pregunta al universo como ¿dónde voy a estar dentro de un año? Porque estaba tratando de decidir a qué universidad postularme y todas esas cosas que haces. Y simplemente pensaba, ¿dónde voy a estar dentro de un año? Y para mi sorpresa me llegó una respuesta y una imagen frente a mí con una voz narrada. Estaba en mi mente y decía, pues de hecho vas a estar trabajando con un grupo de monjes en una cafetería mayormente vegetariana. Muchos de ellos llevarán ropa toda de blanco. Empezarás lavando platos, pero luego te capacitarán para realizar todos los trabajos, hasta llegar a ser chef. Y así fue. Y básicamente dije, eso no es probable. Simplemente lo descarté sin darle importancia. Y entonces, la última pregunta que me hicieron en, digamos, la entrevista telefónica para que visitara el ashram fue que el tipo dijo, por cierto, podríamos tener un trabajo para ti. Estamos a punto de comprar un café vegetariano. Quizás podrías ser el lavaplatos. Y entonces volvió ese recuerdo, y no dije nada porque pensé que me iba a maldecir si decía, esa fue la visión que tuve. Pensé que creería que me estaba inventando esas tonterías o algo así. Estaba un poco asustado de decir eso, pero entonces debió haber sido como, sí, fue una locura. Ese café era simplemente maravilloso. Perfecto. Quiero decir, era un sueño. Está bien, entonces estás en el ashram, estás ahí por 6 años y medio y luego decides irte al mundo real, salir de tu hermoso Shangri, la que habías construido. Entonces, ¿cómo manejaste el choque con el mundo real después? Porque a veces tengo problemas para salir de una meditación profunda y al enfrentarme al mundo real, después de un par de horas, estoy como, y al salir estoy como que correo electrónico. Me desorienta, no puedo imaginar cómo es después de 6 años y medio de eso. Entonces, ¿cómo lo manejaste? Fue lo mejor que pude hacer y los peores momentos. Y definitivamente lo hice más difícil de lo necesario. Pero mirando hacia atrás, estoy bastante contento de haber sufrido un poco porque de cierta manera no había tenido mucho sufrimiento en mi vida. No sentí que tú hicieras eso. Aventura a los 13, toda la historia, solo voy a decirlo, defenderte. Lo de los 13 es bastante intenso, señor. Estaba con todos estos como de 50 años en el ashram y me contaban sobre su, vida corporativa. Hombre, eso era como los hijos, el divorcio es como, wow, estos son veteranos curtidos de la vida aquí. Yo soy solo un chico de ojos brillantes y cola tupida aquí. Sí, es cierto, no. Una parte fue difícil en la forma en que me sentía. Tuve que dejar la comunidad porque elegí irme y me alegra que no me hayan expulsado y que tuve la gracia de sacarme por mí mismo. Pero durante el último año me había convertido en un descontento allí y realmente había pasado un año desde mi fecha de caducidad y debería haberme ido antes. Así que empecé a tener estas hermosas experiencias de unidad que sucedían continuamente cuando estaba enseñando en Michigan en un centro satélite nuestro. Y simplemente seguía, dormía 3 horas por noche y despertaba en pura dicha todo el tiempo. Y luego, en una de esas caminatas nocturnas que solía hacer, mi corazón básicamente dijo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Necesitas que te expulsen. Yo estaba como, ¿qué? Que te expulsen. Vete. Y yo estaba como, cuando todo va tan bien. Y, de nuevo, trataba de no seguir eso porque parecía lo peor que podía hacer, pero sabía, de hecho, en ese momento, sabía que era verdad.
Escuché la verdad y sabía a qué se refería. Estaba usando, no tanto como quizás sabía que algunos lo hacían, pero estaba usando la afiliación con un grupo de personas, con maestros espirituales y tradición, usándolo como apoyo. Y mi corazón básicamente me decía, esta muleta no sirve, necesitas deshacerte de la muleta. Creo que me habría sido más fácil si me hubiera ido justo en ese momento, pero claro que no lo hice. Y luego empecé a entrar en discusiones, lo cual es bueno con la gente. Creo que la cultura en mi grupo cambió desde que empecé hasta que me fui. Cuando comencé, había todo tipo de personajes idiosincrásicos, por decirlo de alguna manera, que no eran de los que seguían la corriente del grupo, pero sí vi que las personas más reacias al pensamiento de grupo, una por una, se fueron. Supongo que era mi momento. Y afortunadamente, años atrás, había hecho un pacto conmigo mismo, que básicamente era, si alguna vez te encuentras siendo un descontento durante un largo periodo de tiempo, esa es tu señal de que necesitas alejarte. Así que cumplí mi acuerdo y me pidieron que no enseñara más la práctica. De hecho, me quitaron el manual del maestro. No me pidieron explícitamente que dejara de enseñar, pero eso es otra historia. Y eso fue un golpe duro. Y muy pronto tuve esta sensación de estar. Ahora estaba fuera de esta comunidad insular y eso fue difícil. Era como perder una familia, es como perder una segunda familia. Y yo me hice la vida más difícil de lo necesario en el exterior. Y si no hubiera estado de cierta manera castigándome, las cosas habrían sido más fáciles. Dicho esto, chico, fue difícil ir a Portland, Oregón, una gran ciudad. La amo y fue mi hogar por muchos años después. Pero fue extraño y necesitaba hacer esto, pero estaría en multitudes y todos estaban pensando todo el tiempo. Y básicamente me habían entrenado para estar en el silencio. Y si no puedes encontrar el silencio, entonces usa las técnicas de meditación para reorientarte. Y eso era boom, 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 muy enfocado y yo simplemente andaba vagando. Era como, ¿qué está pasando? Es diferente a cuando estás en comunidad y estás medio recluido. Yo daba clases, así que la gente que venía a las clases de meditación ya tenía esa predisposición, algo de esa orientación, pero pasar tiempo con personas con una orientación de vida muy distinta era algo así como... Y una de las cosas que también extrañaba era que nuestro ashram tenía esta cultura de expresión muy libre. Podías decir básicamente lo que quisieras sin la intención de herir los sentimientos de alguien o algo por el estilo, pero podías expresar lo que te surgía sin preocuparte tanto de que alguien lo tomara personal, lo cual era hermoso. Y tú ofrecías el mismo espacio para otra persona y por alguna razón simplemente podíamos hacerlo. Y normalmente habría varias personas presentes si a alguien le resultaba complicado. Y eso, de hecho, me encantaba. Pero no tuve esa suerte en el rincón de Portland en el que me encontraba. Es tan fascinante también porque he visto a otros monjes que salen a enseñar públicamente después de dejar su ashram o su monasterio y hay un choque cultural, especialmente si has estado dentro de los muros por mucho tiempo. Y luego también tenías el otro problema de tener que irte y cómo te fuiste. Y como decías, siendo un descontento o malcontento. Eso es exactamente lo que me pasó cuando estaba en un trabajo que me pagaba cantidades obscenas de dinero. Y yo pensaba, lo logré, estoy bien, hoy estoy ganando dinero, pero ¿por qué odio mi trabajo? ¿Por qué detesto estar aquí? Y probablemente pasé unos 6 meses de la fecha en que debí irme hasta que, de repente, el universo envió al nuevo supervisor, con quien no me llevaba bien. Siempre hay un instrumento que necesita cuidado interno, ¿verdad? Es crucial atenderlo para su durabilidad. Y entraron y vieron las cifras como, ¿por qué este tipo gana mucho más que todos los demás en este departamento? Tenemos que deshacernos de este tipo. Y encontraron la manera de sacarme y me tomaron por sorpresa. Creo, 3 días después, ya tenía otro trabajo independiente. Y luego, 3 meses después, abrí mi propia empresa. Y lo demás, como dicen, es historia en el ámbito de la postproducción cinematográfica. Pero todo era necesario. Solo con el tiempo miras atrás, a tu vida, y analizas lo sucedido. Y cuando ocurrió, piensas, si ese tipo no hubiera aparecido, probablemente me habría quedado allí más tiempo del que estuve, pero en realidad estaba haciendo cosas para intentar que me contrataran. Estaba siendo un completo idiota. Estaba siendo arrogante. Era como, necesito salir de aquí a las 4, terminaré todo mi trabajo porque soy mucho mejor que todos los demás en el departamento. Cosas así.
pero estaba en lo mío. Era fascinante, pero sí. Así que mientras decías eso, eso volvió a mi mente. Era como, sí, es una lección que la gente que escucha debería entender realmente. Es que si estás verdaderamente infeliz donde estás en la vida, y esto puede ser espiritualmente, puede ser en tu trabajo, en tu matrimonio, en relaciones con amigos, si hay una infelicidad que es persistente, que se queda contigo por mucho tiempo, eso es algo que te está diciendo que necesitas cambiar esta situación para ti mismo. O, si no lo haces, fuerzas empezarán a aparecer que te empujarán fuera y se va a poner más desagradable mientras más tiempo dejes pasar. Sí, el universo tiene un séquito de payasos de Apolo con su garfio que te llevarán a donde necesites ir. Es primero un toquecito, es primero un susurro, luego es una palmada en el hombro y de repente empiezan a salir los martillazos y tú como que, ah, está bien, lo necesitaba. Me alegraba mucho, la verdad, lo que me había estado molestando de mí mismo, de hecho, en mis tiempos monásticos era una de las tendencias sectarias que cualquier grupo tiene, esa dinámica de dentro y fuera, ¿verdad? Esa especie de insularidad intensa y siempre que me sorprendía en ese espacio o hablando desde influenciado por ese tipo de, aunque Dios está un poco más en este grupo monástico, en esta enseñanza espiritual o esta práctica, que afuera me sentía realmente incómodo. Querría ir a darme una ducha con una esponja de alambre y quitármelo. Es como tal vez guácala, eso está ahí, pero no podía quitármelo del todo. Era interesante. Tenía raíces muy profundas. El mecanismo para sacudírmelo era yo mismo, saliendo, yendo a la universidad, estando en el mundo y siendo, creo, muchas de las cosas que había juzgado, e ir y ser ese tonto yo mismo. Y por eso estoy tan agradecido, porque eso funcionó, supongo, que necesitaba el muro de ladrillos en ese momento. Tenía problemas para aprender la lección de manera más elegante, como nosotros. Sí, y es Dios, curiosamente, no es que fuera bebedor. Realmente no consumía drogas, no tenía malas relaciones ni nada por el estilo. Simplemente no estaba siendo yo mismo. Decidí intencionalmente silenciarme y no dejar fluir al Espíritu Santo. Y eso dolía. Eso era doloroso. Así que estoy agradecido por ello. Así que me parece por nuestra conversación que hay cosas que la vida tiene reservadas para ti y deben suceder ciertas cosas que te empujen en esa dirección. No parece que vayas de manera elegante, ya sea la experiencia a los 13 años, ya sea esta experiencia, estoy seguro de que probablemente has tenido algunas otras en tu vida también que te han empujado y empujado a lo largo del camino. Y creo que todos recibimos un poco de eso, pero las tuyas son bastante extremas, por decirlo menos. Bueno, Alex, Sí, para mí fue como una mezcla de ambos. Había cosas en las que era como un niño prodigio y otras en las que era tan torpe como, ¿sabes? eres mucho más avanzado espiritualmente desde una edad temprana o tras vivir experiencias místicas. Comprendes la meditación y posees lo que todos buscamos. A pesar de ello, evitas abordar los problemas simples de la misma manera, optando por un camino diferente al convencional. Todos tenemos algo. Claro que sí, ¿verdad? Sin embargo, me convirtió en un mejor maestro. Cuando regresé a enseñar y realmente iba a honrar, tenía incluso deferencia, a pesar de que era crítico de ciertos aspectos de la organización, era muy deferente. Estaba muy agradecido por todo lo que me habían dado. Así que no iba a enseñar de nuevo si eso era parte del trato, pero cuando finalmente regresé a ello, era mucho mejor de lo que había sido antes. Encontraste tu camino. Sí, y fueron unos años mágicos que cuando volví a ello, sin problemas. Permíteme preguntarte, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo encontrar nuestro propósito? Todos lo hacemos. Me llevó casi 40 largos años descubrir qué quería hacer o para qué estaba realmente aquí, qué es lo que estoy haciendo ahora, pero recogí tantas herramientas en el camino, haciendo otras cosas que benefician esta parte de mí, que sin eso no podría hacer esto. Entonces, es como si fuera un plan maestro hermosamente trazado del que no tenía ni idea mientras avanzaba. Pero hay personas que no lo encuentran en toda su vida.
no encuentran aquello con lo que se sienten felices. Creo que es Robin Sharma, el autor, quien dice, la mayoría de la gente muere a los 20 y es enterrada a los 80. Y yo pensé, eso es tan poderoso, siguen un camino que no deberían. Entonces, ¿por qué crees que tenemos tantas dificultades para encontrar nuestro propósito? Pues digo, no es que nos ayuden mucho, digo, cuando morimos. De hecho, el difunto y gran historiador alternativo John Anthony West, estoy de acuerdo con su evaluación de la llamada civilización en la que vivimos. La llamó barbarie reluciente. Y no es que realmente nos ayuden, más bien nos enseñan a ir en todas direcciones, menos de vuelta a nuestro origen, a menos que tengamos mucha suerte. ¿Verdad? Hay tanta presión y tanto ímpetu. La otra dirección hacia el materialismo. Algo de eso es, sí, materialismo. Y algunas de esas cosas son útiles en el sentido práctico, pero no es exactamente como diría Maharishi Mahesh Yogi, que nos enseñan el ABC y el uno, 2, 3, pero no nos enseñan cómo volver al origen de ellos. Y eso es precisamente. Si regresamos al origen, si nos adentramos en estos estratos más profundos de la conciencia, debo definir a qué me refiero. Pero si empezamos a experimentar, estar completamente en paz, en ese estado de experiencia cumbre en el que la preocupación por el futuro, el arrepentimiento por el pasado desaparecen y empezamos a cultivar eso, entonces mucho del miasma de autorrecriminación tenemos tanto en nuestra cabeza que no es útil. Muchos de esos hábitos comienzan a desaparecer y cuando desaparecen, obtenemos una claridad más profunda. Con esa claridad más profunda, también empezamos a poder escuchar realmente estas, a veces, algunas de las partes más hermosas de nosotros mismos que fueron enterradas en la infancia, incluso, pero mucho antes de los 20, fueron enterradas antes de los 4 años, ¿verdad? Solo a medida que empezamos a desestresarnos, a relajarnos, porque la mayoría de nosotros estamos así. Sin saberlo, esas cosas se vuelve más y más fácil escuchar. Lo que nuestra alma intenta decir o lo que tu corazón intenta expresar. O dicho de otra manera, lo que está enterrado en lo más profundo de la parte sombría de la psiqui. Y esa ha sido una de mis partes favoritas de observar a la gente, experimentar crecimiento espiritual con la meditación, o este es el camino que conozco, al ver a las personas descubrir talentos ocultos y darse cuenta de que, oh Dios mío, esto me encantaba de niño. ¿Y por qué lo dejé de lado? Y luego, de repente, un hermoso florecimiento, incluso después de los 40 años, cuando la gente piensa que, oh, no puedo darle la vuelta a esta edad, ya estoy acabado, o algo así. Pero no tiene que ser así. No tiene por qué ser así. Quiero decir, eso es parte de ello. El peso de la sociedad, el peso del condicionamiento, suele ser el principal obstáculo para conocer quiénes somos realmente. El coronel Sanders fundó KFC a los 65 años, ¿sabías? Ambos pensábamos en el coronel Sanders. Yo tenía a Harlan en mente. Soy vegano y me alimento de plantas, pero debo admitirlo. Es una historia inspiradora, por decirlo menos. Pues también podría ser algo terco, la verdad. Hay mucho. Trabajar, 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 como que fracaso, 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 fracaso. Y de repente eres el presidente de los Estados Unidos. Claro, exactamente. Ahora, Isha, voy a hacerte algunas preguntas, las que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Eso es hermoso. De hecho, es una pregunta muy difícil. Ni siquiera lo había pensado. Bueno, mi definición de vivir una buena vida es básicamente vivir lo más posible en el momento presente, que me están definidos más que por el momento presente. Vivir en ese espacio atemporal. Y al habitar ese espacio atemporal, curiosamente, no pierdes tu individualidad. No te conviertes de repente en alguien sin color y sin características. A menudo la gente se vuelve más excéntrica. En cierto modo, se convierten específicamente en quienes necesitan ser. Si puedes vivir desde ese lugar donde cantas la canción que te ha sido asignada, eso es hermoso. Para mí es vivir. Nuestro Dharma y propósito son una canción. Es maravilloso. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Vivir esa canción, ¿no? Es muy circular, ¿verdad?
Bueno, lo que me da alegría, además del chai y el curry, aparte del chai y el curry, me encanta ayudar a otros. Nadie realmente puede hacer tanto al ayudar a otro. Puedes hacer como un poco y luego siempre es decisión de ellos. Pero me encanta estar cerca cuando la gente está descubriendo la canción dentro de sí mismos. Me encanta animar a las personas a superar lo que necesiten superar para relajarse más de lo que se sienten cómodos relajándose y descubrir eso dentro de sí mismos. Así que creo es mi propósito. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Cantar, cantar, Cantar y Señor, bailar, Señor. cantar y bailar. Algo así, estaba bromeando. Ese era el final de Yellow Submarine. Sí, es Saint. Intenté ponerme en azul para hacerlo con la misma entonación. Pero en ese sentido, podría decir algo muy abstracto, lo cual creo que es cierto, que es para Maharishi Mahesh Yogi solía decir, vive al 200% de la vida. Lo que quería decir es que al descubrir ese punto infinito, inmóvil, sin forma dentro de ti, es una bendición increíble, pero no has terminado. Luego debes permitir que el amor, que si pudiéramos darle forma, lo llamaríamos amor o Dios, fluya a través de ti, plena. Eso es 200%. En cierto sentido, para mí ese es realmente el propósito, para ser un canal amoroso. ¿Dónde pueden las personas saber más sobre usted y su trabajo, Señor? Tengo sitios web. Sí, que debo actualizar esos sitios web para todos ustedes que están viendo. Pero tengo un par de sitios web. Uno de ellos es un sitio de meditación. El otro es para una de mis profesiones menos reputadas, que es como astrólogo intuitivo. En estas dos profesiones, como maestro de meditación y astrólogo intuitivo, básicamente siento que estoy abordando los dos lados, en cierto sentido, de esa infinitud. Estoy ayudando a la gente a encontrar lo informe y también estoy ayudando a las personas a reconectar con su Dharma y su verdadero propósito a través del trabajo astrológico. Ha sido un verdadero placer y un honor hablar contigo, amigo mío. Ha sido una aventura, por decirlo menos. Siento como si hubiera recorrido el camino de tu vida mientras conversábamos de esta manera maravillosa. Los momentos destacados, como los altibajos, y realmente hemos logrado hacernos una idea de tu trayectoria y agradezco todo el trabajo que estás haciendo en el mundo tratando de ayudar a tantas almas como te sea posible. Así que te aprecio, amigo mío. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.